textos narrativos. Los textos de carácter narrativo se caracterizan en general por la presencia de un narrador, el cual tiene un objetivo, que es contar una historia, real o ficticia, en la cual hay personajes que están ubicados en un tiempo y espacio determinado. Los textos de carácter narrativo están escritos en prosa. Se denomina prosa a aquello que está escrito en párrafos separados por un punto aparte. Algunos de los textos narrativos más comunes son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula. El cuento es una narración breve que consta de un solo tema central, donde intervienen pocos personajes. La novela es una narración similar al cuento, pero de extensión mucho más larga, donde hay muchos personajes y varios temas que se van entrecruzando. La leyenda es una narración de hechos misteriosos y fantásticos que se transmiten oralmente de una generación a otra durante largo tiempo. Estas forman parte de la tradición de un pueblo. El mito es un relato tradicional y oral, el cual narra acontecimientos de carácter sagrado que se han realizado durante el origen del mundo. La fábula es una narración donde participan generalmente animales. Esta siempre deja una moraleja o enseñanza. Una característica de los textos narrativos es que estos poseen elementos, como por ejemplo, narrador, estilo narrativo, personajes, acontecimientos, espacio, ambiente, tiempo, estructura narrativa. El narrador es la voz que nos cuenta el relato. Este es diferente al autor. Los narradores pueden ser heterodiegético, es decir, un narrador que está fuera de la historia. Un narrador homodiegético, es decir, un narrador que está dentro de la historia y que participa en ella. El narrador heterodiegético o narrador fuera de la historia puede ser omnisciente, que sabe todo lo que le pasa a los personajes, tanto las acciones que realizan como sus sentimientos y pensamientos. Utiliza la tercera persona narrativa para contar la historia. O puede ser narrador de conocimiento relativo, que sabe todo lo que escucha. No está involucrado en los hechos narrados, ni asume la perspectiva de los personajes, sino que se limita a contar todo lo que ve o escucha de ellos. El narrador homodiegético o narrador presente en la historia puede ser protagonista. El narrador asume la tarea de contar su propia historia. O testigo. Es un espectador del acontecer, es decir, lo que narra le ocurre a otros. Estilos narrativos. Puede ser directo o indirecto. En el estilo directo, el narrador deja que los personajes hablen por sí mismos, como el ejemplo que ven a continuación. En el estilo indirecto, es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los personajes, como el ejemplo que ven a continuación. Los personajes son aquellos que realizan las acciones de la historia. Estos pueden ser principales o secundarios. Los principales son aquellos que realizan las acciones más importantes de la historia. Los secundarios son aquellos que realizan las acciones menos importantes de la historia y ayudan al protagonista o le acarrean problemas. Los acontecimientos son los hechos o acciones que ocurren en la historia. Estos pueden ser principales, que son los más importantes, ya que van generando la historia, o secundarios, que son solo detalles. Si alguno de ellos se sacara de la historia, no influiría en nada. Espacio es el lugar donde ocurren los acontecimientos. Este puede ser abierto, como por ejemplo el aire libre, o cerrado, como por ejemplo un dormitorio. El ambiente es la atmósfera que rodea a los personajes, dándose los siguientes. Psicológico
Este ambiente se refiere a los sentimientos y emociones que proyectan los personajes en relación a las situaciones o conflictos que se le presentan. Social. Este ambiente depende de las características culturales, sociales y económicas de los personajes. El tiempo. En términos generales, se refiere a cuando sucedieron los hechos, si en un tiempo presente, pasado o futuro. El tiempo puede ser real o imaginario. Y por último, estructura narrativa, que es el orden en que se cuenta el relato. Puede ser lineal u orden cronológico, donde hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Puede ser in media res, donde el relato comienza desde el medio. O puede ser in extrema res, donde el relato se cuenta por el desenlace.